Buenos días, mis amigos, bienvenidos a una nueva semana en Sin Censura, y ojalá que esta semana no sea tan cargada de rumores como la recién finalizada, porque naturalmente que esto causa perjuicio a todos los niveles. Necesariamente la economía de un país donde los rumores están a la orden del día tiene que detenerse, tiene que deteriorarse, algún efecto debe sufrir. Por de pronto la tranquilidad de los venezolanos se ve alterada, porque eso que le estén diciendo a uno a cada rato, mira, prepárate porque ya se alzó fulano de tal, se están movilizando tanques en tal sitio. Si lo que queríamos era que precisamente paz para el país, y creo que hemos logrado en estas pocas semanas que tiene el presidente Ramón J. Velázquez, se está respirando de una manera distinta como lo estábamos haciendo cuando estaba el presidente Pérez. No es que uno quiera estar echándole más leña o hacer leña al árbol caído, pero ciertamente desde que el presidente Velázquez está en Miraflores, las cosas han marchado de otra manera. Entonces, ¿por qué la ola de rumores? No, eso no se entiende. Además que sería catastrófico que en este momento se alterara el hilo constitucional, en este momento de la historia del país. Sería una verdadera catástrofe, de tal suerte que como comunicadores sociales lo que nos queda es invocar pues que se paralicen este tipo de cosas que bastante perjuicio le causan a la nación. Yo quisiera comenzar la entrevista de hoy, que tiene en primer término al doctor Edgar Romero Nava, presidente de FEDECámara, precisamente con este tema. ¿Qué opina usted de toda esta cadena de rumores y todas estas cosas que están causando tanta intranquilidad? Tú lo has expresado muy bien, es completamente inconveniente para el país. El país tiene un gobierno provisorio dentro de la legalidad, donde se ha cumplido y se ha satisfecho la Constitución y las leyes con la situación que está ocurriendo actualmente. Creo que lo que desea el país es paz, tranquilidad. Estos rumores, las bombas, han venido a traer en un momento dado un receso de esa tranquilidad, que esperamos nosotros que sea transitorio, porque sin duda alguna eso tiene, como bien decías, consecuencias en la inversión, tiene consecuencias en la actividad económica y en el desenvolvimiento ciudadano. Yo espero que esto sea un receso que ya terminó y que el país entonces se pueda abocar esta semana, el Congreso, al terminar de aprobar la ley habilitante y una serie de otras leyes bien importantes que están pendientes en el Congreso. Estamos hablando de alrededor de 27 leyes que deben de ser sancionadas entre ahora y el 15 de agosto, leyes que han venido siendo adelantadas en los últimos años. Que venían padeciendo un proceso de mora más bien. Y que yo estuve en una reunión bien interesante con el presidente del Congreso y el presidente de la Cámara de Diputados. Ellos me han venido hablando de esta mora, ¿no? Y me planteaba el doctor Oberto que de los 17 puntos que está pidiendo el Ejecutivo a través de una ley habilitante, solo 7 habían sido considerados por el Congreso. Los otros 10 son 10 puntos nuevos. Y de esos 7 ellos van a sacar 4 leyes. Seguro, y tienen 2 que posiblemente están viendo si las ponen dentro de las 27 estas prioritarias que tienen por decidir. A todo evento, lo que no se apruebe en este Congreso será el próximo Congreso que tendrá que comenzarlo a estudiar desde cero. Sí, partiendo de cero, aumentaría naturalmente la mora entonces, en su aprobación. Sí creo que es bien importante esta actividad legislativa de aquí al 15. Nosotros nos hemos propuesto a comenzar desde FEDECámara unas nuevas relaciones con el Congreso Nacional de manera institucional. Entendemos que este Congreso está terminando, después vendrá la comisión delegada, pero establecer un contacto, una relación más fluida, y una relación más fluida, establecer incluso unos directores de enlace desde cámaras con uno desde el Congreso, uno para estar dentro de la formación de las leyes, 2 para poder darle opinión a las comisiones y a todos los diputados sin distinción pues, de parcialidad política, y comenzar entonces el sector sus opiniones ya en una forma mucho más profesional de lo que se ha hecho hasta ahora con digamos, cantidad importante de leyes que el sí, yo lo que pienso, lo que uno advierte es que en el muy reciente hubo una especie de sordera parlamentaria y gubernamental a todas las opiniones que pudiera vertir FEDECámara u otros sectores de la vida pública, de la vida nacional, pues. Sí, bueno, eso por una parte pues es una percepción, pero por la otra también nosotros tenemos que tecnificarnos, y nosotros tenemos también que llegar al Congreso, a todos los congresos y a todos los grupos de opinión sobre diferentes legislaciones. Venezuela tiene un problema financiero y un problema
de caja bien grave. Si nosotros no atacamos el problema de la inflación, no hay solución a tener una moneda dura. Y lo que nos hemos propuesto desde la presidencia de Fede Cámara como las dos grandes líneas maestras, uno es, y lo dije en el discurso de juramentación, uno es declararle la guerra a muerte a la inflación, declararlo pero también enemigo, a la especulación, yo creo enemigo público número uno. Y dentro de ello la parte de la especulación, que no es que voy a dejarla a un lado, ya. sin duda alguna que la forma de mejor atacarla es creando mayor competencia y teniendo un mercado más abierto. Yo creo que si nosotros estamos conscientes de también poder educar al consumidor, porque nadie obliga a otra persona a comprar un bien. Bueno, hay maneras de obligarlo, la cartelización de los precios, y un país donde la producción no es así como tan abundante, pues lo de la por necesidad tiene que comprar. Lo de la cartelización de los precios, eso estaba establecido por ley en Venezuela con un PVP. Y con las nuevas leyes, que incluso por primera vez en Venezuela se sanciona la cartelización, y ustedes han visto como la superintendencia correspondiente ha sancionado ya millonariamente algunos rubros donde ha habido la denuncia, sí, y la idea de que pudo haber existido una cartelización de precios. Por lo menos ahora tenemos mecanismos que antes no teníamos, y el ciudadano tiene un mecanismo legal que antes ni siquiera existía, porque antes lo que se establecía era la cartelización como norma, y como norma protegida por el Estado. Cuando decían, tiene que un PVP y todo se tiene que vender al mismo precio, siempre se tenía que vender por el precio el más ineficiente. Al abrirse el mercado, entonces se acaba la cartelización como, digamos, norma del Estado, y ahora es sancionada con la nueva legislación. Yo creo que es bien importante que nosotros pasemos la curva de aprendizaje de estas nuevas leyes, la nueva ley de protección al consumidor, la ley antimonopolio y la ley antidumping, con otros nombres técnicos, que tienen 3 superintendencias que están funcionando, que son superintendentes independientes, están funcionando muy bien, y que son los nuevos mecanismos del mercado, donde tenemos que aprenderlo tanto las empresas productoras como el consumidor. Por eso nosotros estamos muy en desacuerdo de regresar al pasado, de pensar en aumentos de aranceles, de pensar en el proteccionismo, cuando tenemos unos mecanismos que sencillamente hay que utilizar, menos rígidos, ¿no? Porque ahora son legales y ahora puede cualquier ciudadano y cualquier empresa ponerlo en funcionamiento. Eso es bien interesante lo que usted está diciendo, pero fíjese, ¿será posible que con esta nueva Fede Cámara, con esta nueva presidencia de Fede Cámara, con este nuevo gobierno y con este renacer de la esperanza de los venezolanos, sea posible que se corrijan tantos entuertos que han gravitado en torno a nuestra economía y que han causado toda esta serie de males? Mire, para decirlo en términos bien sencillos, el ejemplo pudiera ser tal vez el menos trascendente, pero sí uno de los más palpables. Nuestras autopistas están sembradas de productos importados, productos de producción agrícola importada, que suena hasta ridículo. Estamos, como decía el doctor Uslar, yo no sé si el doctor Uslar tiene razón o tiene razón el doctor Caldera. El doctor Uslar dijo que Venezuela está quebrada y el doctor Caldera dice que lo que está es mal administrada. A eso le vamos a dedicar un capítulo aparte. Pero en todo caso, nuestra situación económica no es la más bollante, no es la más auspiciosa. Y nosotros vemos como aquí nos venden peras, manzanas, uvas, albaricoques y toda esa cantidad de frutas sofisticadas, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Mientras nosotros hemos dejado de producir maíz, plátano y toda esa serie de cosas. Replanteo entonces la pregunta. ¿Esta nueva Fede Cámara, este nuevo gobierno y con esta nueva esperanza podrán solucionarse todas estas distorsiones? Mira, hay que tener alguna fe al mercado. Y yo creo que el mejor ejemplo que entendemos todos los venezolanos es el petróleo. En el mundo industrializado se puso de acuerdo para que hubiera mercado petrolero, para que se pudiera producir en los lugares más remotos, en los lugares más costosos, de manera tal de que hubiera abundancia, y cuando hubo abundancia, después vino la caída de los precios. Y lo que ellos calcularon que era un programa a 10 años, esto no es de la noche a la mañana tampoco, fue un programa que a los 7 años se cumplió. Bueno, eso es un poco también lo que está pasando. La única forma que existe es que cuando es un mercado cerrado, todo el mundo puede poner los precios que quiera porque es el único producto que se puede comprar. Cuando es un mercado abierto, pueden entonces entrar productos de afuera con otros precios que van a competir con los precios internos.
Nosotros no producimos en mayoría peras, ni manzanas, ni lo que tú has mencionado fundamentalmente. Pero también tienes una cosa nueva. El consumidor tiene entonces una variedad donde poder elegir. Ahora, esos no son productos que son productos de consumo diario. Eso es lo ni que necesarios. eso es lo que te da la apertura, eso es lo que te da la apertura al mercado, porque el mercado que es que tú vendas lo que es competitivo. Sí, pero yo lo que me refiero es a la cantidad de divisas que invertimos para traer esa. Es que esa es la nueva política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar de compensar eso exportando para traer más divisas de la que necesitamos. Y ese es el gran reto que tiene el país. Bueno. Porque así como nosotros importamos pera, deberíamos exportar mango. Deberíamos pero no lo estamos haciendo. Pero espérate, cada vez lo estamos haciendo más. Cada vez estamos exportando más mango, estamos exportando más cambures, estamos exportando más plátanos y estamos exportando los productos que nosotros y nuestros suelos y nuestros climas nos permite producir. Ya vamos a continuar nuestra conversación, pero vamos a cumplir unos compromisos de la estación y enseguida volvemos. Agencia Venezolana de Noticias. Definitivamente no hay en Caracas un restaurante como El Barquero. Su atención la más esperada, su ambiente el más agradable. Y el sabor incomparable de todos sus platos, los más ricos de la comida española e internacional, lo hacen el preferido de todos. El Barquero, la embajada de los mares en Caracas. En la avenida Luis Roche de Altamira, El Barquero. Ya que los nuevos videocassettes de BAF son hechos con cromo, lograrán que usted descubra lo fantástico del color una y otra vez, garantizando además hasta 2000 regrabaciones. Los fantásticos colores de BAF, garantizados 2000 veces más. Agencia Venezolana de Noticias. Estamos conversando con el doctor Edgar Romero Nava, presidente de Fede Cámaras, y en el interín ese, mientras la estación cumplía sus compromisos, considerábamos que realmente Venezuela está también en mora ese proceso de educar al consumidor. Yo creo que nos ahorraríamos muchísimos males, como por ejemplo la especulación por lo pronto, que tanto daño causa, tal vez más que la propia inflación, porque es incontrolable. Y no hay mecanismo en el país para controlar la especulación. Y el Estado ha demostrado, los gobiernos han demostrado ser inclusive más débiles que los especuladores. Entonces, ¿cómo pudiera ser Fede Cámaras, un organismo tan importante, la cúpula del empresariado venezolano, para concitar a todos los sectores que deben participar en esto, a emprender una jornada de educación al consumidor? Bueno, mira, aquí existe en Venezuela un organismo que es la Superintendencia de Educación al Consumidor, que también es un organismo naciente, que esa es su responsabilidad. Incluso tiene un presupuesto bien importante que no lo ha utilizado para programas de televisión, para programas en los barrios, para programas educativos, de manera tal de hacerle saber al consumidor cuál es su poder de compra. El venezolano, nosotros hemos estado acostumbrados a ser poco exigentes y debemos ser mucho más exigentes con los productos que compramos y con los precios. Y hay variación de precios, que es la gran ventaja. Antes todo costaba lo mismo, no importara dónde lo compraras, o en el CCCTT o lo que lo compraras en una tiendita en San Antonio del Táchira. Ahora hay variaciones de precios. Eso tiene una nueva formación y una nueva educación que tiene que tener el consumidor, en el sentido que él tiene que saber que las cosas valen diferente, la misma cosa vale diferente en diferentes lugares. Claro. Entonces, si él se siente especulado y él siente que realmente él está pagando un precio por encima de lo que debe pagar, sencillamente no lo debe comprar. Ese es su poder de compra. Y si nosotros podemos hacerle comprender al ciudadano común que él tiene un poder de compra y que por lo tanto, si él no compra, ese artículo se pudre o no lo vende, y ese punto de venta con el tiempo sencillamente va a desaparecer, como desaparecen los puntos de venta en el país. De repente usted ve que hay una farmacia y deja de existir, o que hay un supermercado y deja de existir, o que hay una peluquería y deja de existir. El mercado funciona, pero sí, también el consumidor
tiene que saber cuál es su poder de compra. Y de esta manera estamos todos ligados a ese proceso de formación del consumidor. Ahora, sobre Fedecámara se han creado muchos mitos, como si Fedecámara pudiera cambiar el país, como si Fedecámara fuera gobierno. Fedecámara es una organización de todos los empresarios que sin duda alguna tiene una voz muy importante en el país, que es un organismo de presión y de opinión sobre el criterio empresarial referente a la economía o a los diferentes problemas del país. Pero Fedecámara tiene a su vez su código de ética para los empresarios que son miembros de Fedecámara, y yo lo he dicho muchas veces, en todas familias hay una oveja negra. Nosotros no negamos que hay empresarios que les guste especular, pero para eso están los consumidores, para no comprar y para castigarlos con no compra a esos empresarios o a esas empresas que ellos Sí, pero entonces volvemos al tema anterior, que aquí las fuentes de producción son muy limitadas y muchas veces las fuentes de producción se ponen de acuerdo para fijar precios y ahí no. Entonces volvemos a lo anterior, también te digo yo, sí. Pero entonces para eso está abierta la importación, para que no es lo más adecuado para el país. Pero fíjate que estamos hablando del mismo tema, sí, y vamos para adelante y para atrás, pero sí, para eso existe. Para que no se ponga de acuerdo la gente, y que si la gente se pone de acuerdo, primero tienes una sanción, ¿no?, de acuerdo a la ley antimonopolio. Y segundo, tú tienes la competencia exterior, ¿no?, que va a usar ese espacio que está dejando la producción nacional. Y esas son las nuevas reglas del juego. Que gusten o no gusten, eso es otro problema. Pero esas son las nuevas reglas del juego, donde la ventaja que tiene el consumidor, es que en exceso de que los precios suban mucho los nacionales, los extranjeros van a competir con los nacionales. Entonces quien va a acabar con la empresa nacional incompetente va a ser la empresa extranjera y la empresa de importación. Ahora, lo que tú estás planteando es regresar al pasado. Vamos a cerrar el mercado, vamos a solamente consumir lo que aquí se produce y entonces tendremos que pagar los precios que todo el mundo quiera comprar. Ahora, el mundo es un planeta donde Venezuela es una parte de ese planeta. Pero fíjese una cosa, no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Inclusive, ojalá que a todos los especuladores les llegara y esto es una cuña gratis, les llegara un macro, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo bien bueno, ¿no? Es que una transnacional de supermercados se instaló en Petare y está acabando con una cantidad de especuladores. ¿Por qué? Porque está vendiendo más barato de lo que venden los especuladores tradicionales. Pero déjame explicarte algo que es bien importante con ese ejemplo que tú estás dando, que son los hipermercados, que hasta ahora tenemos uno solo, y que tenemos eso primero porque se abrió el mercado, segundo porque se abrieron las inversiones extranjeras, tercero porque hay reglas de juego claras, cuarto porque hay libertad de cambio. Y entonces eso te permite que esas empresas vengan a Venezuela. Pero tú sabes que nosotros los venezolanos tenemos un sistema de distribución que es muy costoso para el consumidor. La cultura es que en la bodeguita de la esquina te llega un camión de refrescos, un camión de café, un camión de leche, un camión de esto, un camión del otro. Todos esos camiones los está pagando el consumidor. El nuevo criterio de comercialización en el mundo es que el dueño del negocio vaya entonces a un hipermercado y compre por cantidades fijas, pues, claro, cantidades fijas los productos que él necesita. Entonces lo que va a necesitar es una camionetica. Y en vez de venir 20 camiones allá, que cada camión le está cobrando y le está montando al precio porque es su justo trabajo también, se debe de ir cambiando con el tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Se debe ir cambiando el concepto de las cadenas de comercialización. Y al cambiarse ese concepto, el consumidor saldrá favorecido. Ahora, lo que sí tenemos que estar conscientes es que esto no es un aspecto que se cambie de la noche a la mañana. No porque montan un hipermercado, al otro día van a bajar los precios de todo el mundo. El que vaya los va a comprar más barato. Pero esos hipermercados no están hechos para ti ni para mí como ciudadanos. Esos están hechos para quien tenga una tienda, una tienda, sí, un revendedor, pues. Al punto que para poder comprar allí tú tienes que tener una compañía, porque el concepto del hipermercado es venderle a las bodegas, a las tiendas menores, de manera tal de que ellos les cueste menos y puedan ganar lo mismo, pero venderle menos al consumidor. Sí, y frenar un poco la rosca. Bueno, ya vamos a continuar nuestra conversación, pero vamos a cumplir otro compromiso de la estación. Agencia Venezolana de Noticias. Las ambulancias
ambulancias y vehículos contra incendio producidos por Ingeniería Médica permiten controlar siniestros y emergencias, reduciendo pérdidas humanas y materiales. Son unidades equipadas de acuerdo con las más estrictas normas internacionales para el servicio público y privado. Ingeniería Médica, al servicio de la salud. Agencia Venezolana de Noticias. ¿Estamos en el aire? Bueno, continuamos entonces nuestra conversación con Edgar Romero Nava. Creo que nos estamos aproximando a la parte final del programa y después eso dejé este tema de la quiebra o la mala administración. ¿En qué concepto se inscribe la posición Fedecámara y la personal de Edgar Romero Nava? ¿Estamos quebrados o estamos mal administrados? Estamos en una situación bien difícil, bien comprometida. Un país que ha recibido 300.000 millones de dólares y está endeudado en 35.000 millones de dólares. Sin duda alguna que ha estado muy mal administrado, cuando esos 300.000 millones de dólares que hemos recibido no tienen una contrapartida en buenos servicios públicos, en buenos hospitales, en buenas escuelas, no tiene una contrapartida en seguridad personal, en seguridad jurídica, en calidad de vida. Entonces hemos estado muy mal administrados. Hemos estado muy mal administrados y Venezuela es un país con muchísimos recursos. Luego no estamos quebrados. No estamos quebrados. Además, es algo bien interesante. El gobierno nunca quiebra. Quienes quebramos somos nosotros. Y quienes estamos quebrando. Pero quienes estamos quebrando somos nosotros para pagar la no quiebra del gobierno. Y eso es la inflación. Porque el gobierno, cuando gasta más de lo que recibe, emite unos billetes, unos papeles que no tiene contrapartida. Y entonces nosotros tenemos el mismo billete de 100, pero no compramos los mismos kilos de queso, ni compramos el mismo zapato, ni compramos la misma camisa. Entonces, mientras nosotros no ataquemos el problema del Estado y no nos comprometamos todos a contribuir con el problema del Estado, y por eso mucha gente nos dice a nosotros, bueno, y que los empresarios le están poniendo impuestos y no protestan, porque tenemos que contribuir a resolver el problema del déficit fiscal. Uno por la vía de los ingresos y otro por la vía de los egresos ellos. Dice, bueno, pues que los empresarios están hablando que hay que aumentar la gasolina, porque es que hay que hablarle claro al país. Esa es una de las formas de subirle los ingresos al Estado. Pero por la otra parte también le estamos exigiendo al Estado que disminuya sus déficits. Ahora, Venezuela es un país muy rico. Venezuela tiene mucha tela donde cortar. Aquí hay petróleo, aquí hay oro, aquí hay aluminio. Mientras tengamos administradores como los que hemos tenido hasta ahora, pues yo creo que la primera cosa es que el Estado también tiene que entender, y el sector político tiene que entender, que el Estado se tiene que deshacer de una serie de empresas que por una u otra razón, ¿no?, se ha puesto en ellas, y que esas empresas pierden dinero y que es negocio regalarlas, porque al regalarlas no tiene la pérdida. Entonces, el proceso de privatización es un proceso que debe profundizarse, y hay cosas que ya estamos viendo que se ponen a la venta y la gente no las compra, porque nadie quiere comprar empresas quebradas, ni nadie quiere comprar malos negocios. Pero por supuesto. Entonces, el Estado, recuérdense lo que hizo Felipe González en España. Felipe González regaló las empresas y además le puso reales a la gente encima para que se quedara con esas empresas, lo que hizo con la Volkswagen, y después al cabo de 4 años la empresa comenzó a ser rentable. Entonces, nosotros tenemos además minas que para conseguir un permiso de una concesión de mina he leído que hay hasta 12 años, gente que tiene y promedios que están por encima, todos por encima de 5 años. Entonces, tenemos que modernizar también el Estado, tenemos que crear nuevas oportunidades, pero Venezuela es un país con buenos recursos humanos, gente formada aquí, gente formada en el extranjero, con recursos naturales que pueden ser explotados, pero siempre estamos con la bandera y la soberanía. Aquí todo es la soberanía. En todos los países industrializados el petróleo no es del Estado y los Estados son soberanos. Las líneas aéreas no son del Estado y el Estado es soberano. La telefónica no es del Estado y el Estado es soberano. Pero aquí en Venezuela seguimos persistiendo en que de nada nos podemos deshacer, porque entonces eso es perder soberanía. ¿Pero qué vamos a hacer con el seguro social, por ejemplo? ¿Y cómo vamos a resolver nosotros los problemas de seguridad y de educación? Yo creo que esas son, entre otras, la seguridad personal, la seguridad jurídica, la defensa del país, entre otras, las actividades donde el Estado tiene que ser eficiente y deslastrarse de todos los demás. Entonces, Venezuela está en una situación económica de caja muy crítica. Tiene más de 250.000 millones de bolívares en cheques que no puede entregar porque no tiene fondo. Así es. Y
¿Cómo vamos a resolver ese problema? Y eso puede traer problemas sociales severos, ¿no? Claro, bueno, aumentando los ingresos y disminuyendo los egresos. Son las dos cosas, no solamente creando impuestos, no solamente aumentando la gasolina, no solamente dándole más ingreso al Estado para que no lo administre bien, Se echarle más recursos a ese barril sin sino fondo, quitarle el gasto también público. ingresos de manera tal de que lleguemos a un equilibrio fiscal, que es el que va a hacer que el mismo billete de 100 sea más duro y tenga más poder adquisitivo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación con nosotros, ¿no? Seguiremos pendientes de todo lo que... Siempre, cada vez que me inviten, pues con mucho gusto. No, con mucho gusto lo invitaremos. Y ustedes, mis amigos, no se nos retiren de allí, que enseguida volvemos con el doctor José Antonio Cova, candidato presidencial de la Nueva Generación Democrática. Ya volvemos.